Muy buenos días, ¿cómo están? Tenía que acomodarme un poco, si no se me caían las cosas. ¡Feliz Día de la Independencia! Gracias. Supongo que hoy se levantaron distintos. Ni se acordaron algunos que era el Día de la Independencia. Uno de los mayores regalos que nos dio Dios es el de ser libres. El de tener libertad para elegir. ¿Tenés libertad para elegir? Busqué en el diccionario el significado de libertad. Facultad y derecho de las personas a elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. ¿Escuchaste? Facultad y derecho de las personas a elegir. Y allá desde la época de Adán, ya Dios nos dio la libertad de elegir entre el bien y el mal, de escoger. Libertad que muchos, todos, por el mismo pecado hemos perdido. Pero Cristo vino y Él nos volvió a dar libertad. Gracias, Carlos. Si crees en Cristo, si vivís con Cristo, ¿cómo sos? Suena fácil, suena lindo. Conocerás la verdad y la verdad los hará libre. Conocerás a Cristo y Cristo te hará libre. Pero hoy no es el día de la libertad, hoy es el día de la independencia. Pero es lo mismo, ¿o no? Lo busqué en el diccionario. El mataburros. Independencia. Cualidad de independiente. ¿Qué definición? La tenés clara ya, ¿no? Esos diccionarios de bolsillo que estás buscando una palabra y te lleva a otra y así sucesivamente. Pero ¿qué es independiente? Que no guarda relación de dependencia con otra cosa. Y yo creo que ahí hay una diferencia entre el ser libres para escoger, como Cristo nos da libertad, Dios nos da libertad, y otra cosa ser independiente. Porque muchas veces escogemos en libertad, pero ¿cómo escogemos? Mal. Tenemos libertad para escoger, pero escogemos mal. Y yo quiero que en esta mañana me acompañes a ver 4 decisiones que nos puede ayudar en esto que queda del año y el resto de tu vida, a que esa libertad en Cristo la podamos disfrutar siendo independientes y escogiendo sabiamente lo que tenemos por delante. Y quiero basarme en la vida, o mejor dicho, en lo que dice Hebreos sobre Moisés, un libertador, alguien que hizo independiente o libre al pueblo que estaba esclavo. ¿Dónde estaba esclavo? En Egipto. ¿Conocés de Moisés? Dios le dio los 10 mandamientos, él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, hijo de Hebreos, y que fue a vivir ¿a dónde? Cuando era chiquito, al palacio. ¿Querés saber más? Mirá la novela. Qué bajo que hemos caído. Lee Éxodo, y en Éxodo vas a encontrar toda la historia de Moisés. Y él tuvo que tomar decisiones, hacer elecciones en su vida. Elecciones que le cambiaron la vida. Porque lo más importante de tu vida no es lo que te sucede, no son las cosas que te pasan, sino lo que elegís en tu vida. Hacemos elecciones y esas elecciones nos hacen a nosotros. ¿Me seguís la idea? Muchas veces estamos preocupados por las cosas que nos pasan, pero lo más importante que marca nuestra vida son las decisiones que tomamos. Nuestra vida es un conjunto de decisiones. Yo te invito a leer, como va a aparecer en la pantalla,
Hebreos 11, del 23 al 27, que dice así: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey, que había pedido que los mataran. Pero acá empieza lo interesante del relato. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era aún mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo lo invisible. Y ahí, en ese relato, hay 4 elecciones, 4 decisiones que toma Moisés. Renunció, prefirió, consideró y se mantuvo. Y eso quiero que lo utilicemos en esta mañana para ver si nos puede ayudar a que nosotros en la próxima elección que tengamos que hacer no seamos dependientes de algo, sino seamos independientes. En primer lugar, si querés anotarlo en tu bosquejo, ¿tenés bosquejo? Bien. En primer lugar, renuncio a ser definido por los demás. Moisés renunció a ser definido por los demás. Dios no te creó para que seas como los demás quieren que seas. Dios no te creó para que seas como tus padres quieren que seas. Dios no te creó para que seas como tu cónyuge quiere que seas, tu novio, tu novia, tu jefe. Dios te creó para que seas realmente la persona que Él diseñó, que quiere que seas en tu vida. Hebreos 11:24, vuelvo a decir, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Y él tenía una crisis de identidad, Moisés. Tenía que decidir quién iba a ser el resto de su vida. ¿Cuáles eran las alternativas? O ser el nieto del faraón, hijo de la hija del faraón, o ser un hebreo. ¿Y qué era ser un hebreo? Un esclavo. Él tenía que escoger los lujos, la fama, el renombre, el poderío, posiblemente llegar a ser la persona más importante del planeta. Eso era una posibilidad. O ser judío, humillado, esclavo, maltratado, trabajo duro. ¿Qué escogen ustedes? Hay gente que está viviendo una mentira. Hay gente que posiblemente no escoge realmente vivir la persona que es, sino que vive una mentira. Vive por apariencias. ¿Estás dejando que alguien determine quién sos? Y tal vez la forma más fácil de entender es, ¿estás tratando de impresionar a alguien? ¿Estás tratando de quedar bien con alguien? ¿Estás tratando de quedar bien con personas de la sociedad, de la cultura? ¿Quién define quién sos? Romanos 12:2, Pablo lo dijo de esta manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vivir la voluntad de Dios es el plan de Dios. Y eso es bueno. ¿Es bueno? Bueno, agradable y ¿qué? Eso es lo que Dios quiere. Pero para disfrutar eso, para vivir eso, vos tenés que decir,
renuncio a vivir una vida determinada por los demás. Renuncio a vivir. Cambio de neumático, voy a boxes. Renuncio a vivir lo que los demás me dicen que tengo que vivir. Dice Éxodo 23:2, no imites la maldad de las mayorías. Mucha gente que te rodea te lleva a hacer cosas que hacen los demás. Y vos, para quedar bien, para no quedar excluido, ¿qué haces? Terminás haciendo lo que los demás dicen que hagas. ¿Sos libre? Sí, en Cristo soy libre. ¿Sos independiente? No, tú estás dependiendo de lo que los demás dicen. Gracias. Nuestro propósito, dice Pablo, 1 Tesalonicenses 2:4, es agradar a Dios, no a las personas. ¿A quién hay que agradar? ¿Y a quién estás agradando? Juan 17:16 lo leyó durante la alabanza Agustín. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. No soy del mundo, pero sin embargo estoy constantemente preocupado por qué dice el mundo de mí. Estoy preocupado por lo que dice la gente en la iglesia, lo que dice la gente en el barrio, por lo que dice la gente en el trabajo, lo que dicen mis compañeros en la facultad, en el colegio. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que tomaste decisiones pensando en ¿qué pensará fulano? Y en lugar de preguntar ¿qué pensará Dios? Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. ¿Y qué? Una esperanza. Lo primero que tenemos que hacer es renunciar a vivir la vida que los demás quieren que vos vivas. Y empezar a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dedicar nuestro tiempo en encontrar qué es lo que Dios quiere definir de nuestras vidas. Eso es ser independiente. Tomar decisiones no dependiendo de lo que otros dirán, sino dependiendo solamente de Dios. En segundo lugar, escojo la recompensa futura. No me enfoco en el presente, sino en la recompensa futura que Dios me va a dar. ¿Quiénes hacen deporte? No se montón. Hacer actividades físicas, hacer gimnasia, normalmente, ¿qué cuesta? Sacrificio, sudor y lágrimas, como dice la frase. No es fácil, es doloroso, y muchas veces renunciamos a hacer eso, porque estamos pensando en el costo temporal de hacer esa actividad, y no pensamos en el resultado final de hacer esa actividad, en la recompensa futura, y es una incapacidad que tenemos de retrasar la recompensa. Nos fijamos en qué, en lo de ahora, en lo que se ve, en lo temporal. Y no solamente un deporte, una actividad física, en las finanzas, en las relaciones. Muchas veces estamos acostumbrados a que lo quiero todo, lo quiero ya, lo quiero gratis, lo quiero fácil. ¿Quién se suma? Le echamos la culpa a la sociedad, pero vivimos dependiendo de eso.
tenemos libertad de escoger, pero no tenemos la independencia de pararnos firmes y decir no a eso. Lo quiero ya. ¿Tenés la plata? No. Pero no importa. ¿Qué hacemos? Sacamos el plastiquito y cada vez que compramos con una tarjeta de crédito, con plata que no tenemos, eso genera deuda, pero nos imposibilita a recibir una recompensa futura. Estamos pensando en el presente, lo quiero tener, pero después estamos llorando porque somos dependientes, esclavos de deudas que se generaron por no haber esperado el momento que Dios a lo mejor nos iba a dar eso o mucho más. No solamente la finanza, en las relaciones entre personas, el tema de las relaciones sexuales. ¿Qué dice Dios? ¿Para dónde se diseñó la relación sexual? Para el matrimonio. ¿Pero qué dicen la sociedad hoy? Lo quiero ya. No quiero esperar a estar casado. ¿Qué me importa lo que dice Dios? Somos libres de escoger, pero no somos libres de las consecuencias de las elecciones que hacemos. Y terminamos siendo dependientes y no independientes. Hebreos 11:25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Cómo son los placeres del pecado? Ahora, me gusta porque la Biblia te presenta la verdad. ¿Cómo es pecar? ¿Es desagradable? Placer, dice. ¿Pecamos por qué? Porque nos gusta. Si fuera doloroso pecar, si fuera sacrificado pecar, ¿pecarías? ¿Errarías al blanco a lo que Dios te dice que no hagas? No, porque ¿por qué yo no mato a una persona? Porque no me gusta. Pero hay gente que sí, que lo disfruta. ¿Por qué alguien hace chisme? Porque lo disfruta. Tiene placer en eso. Y nos concentramos en ¿qué? En lo temporal, placentero temporal. ¿Cuánto dura? Nada. Y yo lo que quiero, alentarlos a ustedes a que tomemos juntos decisiones inteligentes en la vida, no pensando en lo temporal, sino pensando en que va a haber una recompensa para nosotros. Si nos remitimos al versículo completo, en el versículo 24 dice en el principio del bosquejo: ya de adulto, Moisés, ¿qué hizo? Renunció. ¿A qué renunció? A lo temporal. Pero la vida cristiana no se trata solamente de renunciar. Porque si no estaríamos hablando de no podés hacer esto, no podés hacer otro. Seríamos unos religiosos que estaríamos diciendo no, 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 no. Sino que después seguimos leyendo en el versículo 25 que leímos recién, que dice: escogió. O sea, la vida cristiana se trata de renunciar a algo negativo y escoger algo positivo. Dejo de hacer algo negativo para empezar a hacer algo positivo. Renuncio a los placeres temporales porque me enfoco en la voluntad de Dios para mi vida. Pero ¿qué decía al principio todo lo que leímos recién? Moisés ya de adulto. En otra versión dice: Moisés creció. Y yo lo relaciono a esto, que para tomar estas decisiones cristianas de renunciar a ciertas cosas y considerar, escoger otras, se requiere de crecer, se requiere de madurez, madurez espiritual, de ser adultos, de ser responsables de las decisiones de nuestras vidas. Muchas veces no nos hacemos responsables de las decisiones de nuestras vidas y terminamos culpando a otros. Pero yo lo que aprendo en esta mañana, y te lo comparto a vos,
es que tenemos que hacernos responsables de renunciar a ciertas cosas que nos ofrece el mundo que vivimos y ser verdaderamente independientes al momento de decidir, escogiendo. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios y lo que Dios nos quiere dar. Dice Pablo a los Romanos en 5, 3, 4, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. En 2 Corintios 4, 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Moisés Hebreos lo dice sobre Moisés, Pablo lo dice en las dos cartas que acabamos de leer, y habla de sufrimiento, de dolor. No necesariamente eso tenemos que vivir, pero tenemos que estar dispuestos a enfrentar con lucha el momento actual que vivimos para recibir recompensa, especialmente los jóvenes que tienen toda una vida por delante, que están rodeados de ofertas de cosas fáciles. Si vos la tomás fácil al principio de la vida, es muy probable que el final de tu vida tenga cosas duras. Pero si vos la enfrentás a la vida, enfrentando con dureza los momentos de hoy, esforzándote, dedicándote con todas tus fuerzas a lo que tenés que hacer, es muy probable que coseches un porvenir más fácil. Sigue diciendo el versículo 18 que está en la pantalla. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Qué te están ofreciendo? ¿Hay algún placer que te están ofreciendo? ¿Algo que te da placer que te están ofreciendo hacer? Ser un cristiano maduro toma decisiones no dependiendo de los demás, sino siendo independiente. No mirando el placer de lo que vas a recibir hoy, sino esperando la gratificación por hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, escojo los valores de Dios, no los del mundo. Dice el relato de Hebreos que veníamos siguiendo, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Está ligado al punto anterior. ¿Qué consideró? Era mejor sufrir por la causa de Cristo. El mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios para Moisés? Sacar al pueblo de esclavitud. ¿Y él qué podría haber sido? Quedarse ahí, disfrutar de los placeres, de los tesoros. Pero sin embargo él hizo un juicio de valores. Analizó las dos alternativas. ¿Y qué consideró mejor? Sufrir por la causa de Cristo. Sufrir por cumplir la voluntad de Dios. Correr el riesgo y cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué él tomó esa decisión? Porque él tenía los valores claros. ¿Vos tenés los valores claros? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Si me lo preguntaran a mí, yo digo, ser íntegro, ser fiel, ser honesto. ¿Qué más? ¿Nunca te pusiste a pensar cuáles son los valores de tu vida? Es muy probable que una tarea práctica para hacer hoy cuando llegues a tu casa, ¿quiero ser independiente? ¿Quiero oponerme al mundo? ¿Quiero tomar decisiones no dependiendo de que el mundo que me rodea me defina? Y tengo que tener claro cuáles son mis valores. ¿Cuáles son tus valores? Mis valores son los de Dios. Ajá, ¿cuáles? El versito lo sabemos todo, la respuesta de bolsillo toda la tenemos. El amén no sale fácil, pero ¿cuáles son los valores? Que ante cada decisión de tu vida, la que va a formar tu vida, la vas a tomar con independencia de los valores del mundo. ¿Cuáles son los valores del mundo?
Tener placer, tener posesiones, tener posición. ¿Sí? No hay nada nuevo debajo del sol. Primera de Juan, capítulo 2, 16-17, dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿sí? ¿Eso qué es? Son los valores del mundo. Son lo que te ofrecen. Se lo ofrecieron a Jesús cuando el Espíritu lo llevó al desierto y se encontró con Satanás. ¿Qué le ofrecía? Lo mismo. Malos deseos, codicia, arrogancia de la vida. ¿Proviene del Padre? No proviene del Padre. Nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Y vos? ¿Qué haces con tu vida? Dios prefiere más que hagas su voluntad a que te quedes con las posesiones que te ofrece el mundo. Lo más importante para tu vida, como valor, es que vos te fijes cuál es la voluntad de Dios para vos. ¿Querés ser independiente? Decidí en base a eso. ¿Vos sabés cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No gastes ni un segundo en tratar de lograr tener posesiones, placeres, riquezas temporales. Más bien invertí tu tiempo en descubrir, junto con la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Querés ser independiente? Dedícate a descubrir cuál es el propósito de Dios en tu vida. Dedica tiempo. Moisés podría haber quedado en Egipto disfrutando de los placeres, sin embargo, ¿en qué pensó? En las personas del pueblo de Dios. Las personas que nos rodean. ¿Vos estás pensando en las personas que nos rodean? Agustín dirigía la alabanza y nos desafiaba mientras alabábamos a Dios. De ser luz, de ser sal, de estar pensando en que hay personas que necesitan, todos necesitan, decía esa canción. Pero nosotros, ¿en qué nos concentramos? Pensá por un momento en esta semana. ¿Qué hiciste esta semana? ¿A cuántos le predicaste la palabra de Dios? Me hago la pregunta, estoy sentado ahí en una silla vacía, yo también estoy sentado ahí, ¿sí? Y estoy escuchando esta pregunta. ¿A cuántos le prediqué el Evangelio esta semana? Ahora, como tu respuesta posiblemente sea la misma que la mía, ¿sí? A 1500 personas le has predicado. La siguiente pregunta es, ¿por qué no lo hiciste? Y ahí posiblemente te viene a la mente Moisés y el faraón. Te viene a la mente que sos libre para escoger, pero terminaste siendo dependiente de algo. Y a lo mejor tu afán por conseguir más, tu afán por disfrutar más, y yo no estoy diciendo que vivas como un esclavo de la miseria, de la mediocridad, para nada. Pero a veces tenemos un afán superior a lo necesario para vivir. Y muchas veces no miramos la necesidad del que está al lado nuestro, porque estamos constantemente pensando, ¿en quién? En mí. En lo que yo necesito. Es más, pensá cómo son tus oraciones. Dame, dame, dame. Señor, a mí, a mí, a mí. Gloria a Dios si en tu oración orás por los demás, intercedes. Pero es muy probable que uno esté muy enfocado en los placeres y no en las personas. Es muy probable que uno esté enfocado en las posiciones que uno puede lograr en la vida, el renombre, el orgullo, y no en cumplir la voluntad y el propósito de Dios.
Es muy probable que querramos juntar y acumular cosas en lugar de vivir con la paz que Dios nos ofrece dar. Pero todo eso es para el que hace la voluntad de Dios. Si te dispones a hacer la voluntad de Dios, si te dispones a hacer la voluntad de Dios, a descubrirla y hacerla, vas a ser verdaderamente independiente en cada decisión que tomas. Por último, cuarto punto. Escojo vivir por fe y no por miedo. Y el relato de Hebreos, mientras completás, dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Se le plantó al faraón y le dijo, me llevo los esclavos. Hay que tener fe, ¿no? Voy, ¿quién más? Le dijo el faraón. Vos sabés que nosotros no estamos acostumbrados a vivir bajo las órdenes de un faraón. No. Pero de pronto un faraón te decía, cortate un brazo, y vos ¿qué tenías que hacer? Cortarte un brazo. Era lo... O sea, no te podías ir a quejar al partido opositor o al defensor del pueblo. No, el faraón te decía eso y era eso. ¿Y qué hizo Moisés? Hoy le digo al pueblo de Israel que prepare las valijas y nos vamos todos. No es fácil, ¿no? ¿Pero por qué pudo hacer eso? Porque él se independizó del miedo. Él tenía a alguien más fuerte que el faraón en quien confiar. Qué dicha la de Moisés, ¿no? Tenía a alguien más fuerte en quien confiar. Qué lindo vivir en esas épocas, ¿no? ¿Y nosotros? ¿Tenemos a alguien más fuerte en quien confiar? Posiblemente estamos rodeados de personas que tienen fe. Es más, yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, dice que tiene fe en nuestro país. Hasta un ateo posiblemente tiene fe, tiene convicción en lo que hace. El tema es en quién deposita la fe. Me gusta la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 14. Hay un versículo que me encanta, es el último que sale en el bosquejo. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Esta semana hemos pecado, porque muchas de las cosas que hicimos no las hicimos con la convicción que merecía. Porque no lo hicimos con la fe en Dios que necesitaba para hacerlo. Porque posiblemente no estamos tan cerca de Dios como debemos estar. Más cerca de Dios estoy, menos temor tengo. Más cerca de Dios estoy, más fe tengo. Más me alejo, menos fe, más miedo, más dependencia de lo que me rodea, del temor. Dios no se mueve, el que se aleja es duro. Y si te acercas a Dios, así con tus debilidades, pero con fe. Otro pasaje de Hebreos que no está hoy en el bosquejo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si te acercas con fe. ¿Cuánta fe? No, lo que pasa es que mi fe es poquita. ¿Qué tamaño tiene que tener nuestra fe? No importa el tamaño de la fe,
sino el tamaño de en quién depositas tu fe. No importa si tu fe es chiquita, pero si tu Dios es grande, las cosas cambian. Jesucristo dijo, conforme a tu fe será hecho. La próxima decisión que tengas que tomar en tu vida, probablemente nos tiemblen a veces las piernas por las cosas que tenemos que enfrentar. Probablemente esta semana tengas que enfrentar cosas en tu vida que te da miedo. Acércate a Dios. Conoce a ese Dios que tenía Moisés y sigue estando hoy disponible para vos. Y con fe, olvídate de las cosas de este mundo. Con fe, toma decisiones. Yo tengo mi fe puesta en Jesucristo. ¿Y vos? Yo soy libre por Jesucristo. Pero mis decisiones, la mayoría de mis decisiones, cuanto más cerca estoy de Dios para tomarlas, no las tomo por miedo de lo que dirán. No las tomo pensando en los placeres que me voy a perder de este mundo, sino que tomo decisiones en fe porque sé que hay alguien que tiene una recompensa mayor preparada para mí. Feliz día de la independencia, hermano cristiano. Cristo murió en la cruz para que seas libre, pero también te dejó herramientas para que seas independiente. Y no dependas de otras cosas o de otras personas para vivir la vida plena que Él quiere que vos vivas. ¿Hablamos con Dios? Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la libertad que nos das en Cristo y por la independencia que nos das a través de tu palabra, los valores que nos enseñas, la fe que podemos depositar en ti, que eres lo más grande que hay. Señor, gracias porque nos escogiste. Nos escogiste para que cumplamos un propósito aquí en la tierra, para hacer tu voluntad. Nos escogiste para no mirar lo visible, sino para vivir mirando lo invisible. No para escoger los tesoros de este mundo, sino para que nuestra mirada esté puesta en Cristo y de esa manera vivir una vida plena y abundante. Amado Dios, pido, Señor, en esta mañana, por cada uno de los que estamos presentes, para que no solamente seamos libres, sino seamos independientes. Al momento de escoger, de elegir, al momento de tomar una resolución de vida, al momento de hacer cambios en nuestras vidas, y que tan solo dependamos de ti. Pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz semana independiente.